Buenas tardes, Inge. Saludos, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, Inge, sí se ve. Sí, sí se ve. Muy bien. Listo, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver ahora la unidad número 2, que corresponde a todo lo que son redes inalámbricas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de redes? ¿Sí? En cuanto a la comparación con las redes cableadas, pues, primero en las redes inalámbricas, no, cero cables, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos los dispositivos que se conecten a una red de esta naturaleza, pues, no requiere de ningún tipo de cableado, ¿sí? Apenas el dispositivo, en este caso el AP, ¿sí? El access point, es el que requiere una conexión a la red principal, ¿no? En este caso, pues, básicamente a un switch, ¿no? Entonces, sería el único dispositivo que necesitaría una conexión, ¿sí? Cableada, ¿de acuerdo? Pero los dispositivos finales que se conecten a ese AP, díganse laptops, tablets, celulares y dispositivos IoT, ¿no? Como por ejemplo sensores, cámaras, ¿sí? Entonces no requieren de ningún tipo de cable, ¿no? Para poder acceder a una red, ¿sí? Otro gran beneficio es la parte de movilidad, ¿sí? Mientras que si tú estás conectado con tu laptop mediante un cable, pues la movilidad es reducida, ¿sí? Podrías moverte simplemente a lo que te dé la extensión del cable, no podrías moverte más, ¿sí? Mientras que con un dispositivo móvil, ¿sí? En una conexión inalámbrica, pues puedes movilizarte la distancia que tú quieras, ¿no? Obviamente siempre y cuando tengas señal, ¿sí? Tengas conectividad contra ese dispositivo de acceso, en este caso el access point, ¿sí? Porque si pierdes conectividad con el access point, obviamente pierdes conectividad con la red, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante todo eso de esa parte de la distancia y todo eso, ¿no? Las configuraciones son mucho más sencillas, ¿de acuerdo? Simplemente lo que haces es configurar el access point, ¿sí? Configuras la parte de seguridad, qué sé yo, creando o colocando contraseñas seguras, ¿sí? Para que los dispositivos finales puedan acceder a esta red inalámbrica. Entonces, las configuraciones son mucho más sencillas, ¿no? Y la parte de seguridad, sí, también una característica que obviamente aquí la seguridad no es lo mejor que existe en la parte de comunicación inalámbrica, ¿sí? Es mucho más vulnerable, ¿de acuerdo? Que en una red cableada, ¿sí? Si hablamos de comunicación inalámbrica, automáticamente tenemos que hablar de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Que son el medio por el cual viaja la información. De la misma manera, ¿no? A través de bits, de ceros y unos, ¿sí? Al igual que viaja en el cable, viaja por las ondas electromagnéticas, unos y ceros, ¿sí? Eso no cambia absolutamente nada, ¿no? Entonces, la comunicación inalámbrica se da sobre el espacio, ¿sí? En el aire, ¿de acuerdo? Sobre el espacio se propagan estas ondas electromagnéticas, ¿sí? Y lo que hace es utilizar una antena omnidireccional para que pueda replicar esa señal, ¿sí? Por ejemplo, hay redes, ¿sí? Inalámbricas que funcionan a través de radioenlaces, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa estos radioenlaces? Por ejemplo, son antenas que son colocadas en los puntos más altos de los edificios, ¿sí? Para que pueda tener punto de vista con el otro extremo, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, yo quiero, no sé, estoy en Ficoa, ¿sí? Y quiero comunicarme con una máquina que está en ASA, frente al mall, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo requiero que en la parte más alta de ASA, ¿sí? Se eleve una antena, y también en la parte más alta de Ficoa, donde se encuentra, en el edificio donde se encuentra, pues también se eleve una antena, ¿sí? ¿Para qué? Para que ambas antenas tengan
un punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, esas son antenas omnidireccionales, ¿no? Que solo envían las ondas en una sola dirección, es decir, donde tengan el punto de vista con la otra antena para que se dé esa comunicación. ¿De acuerdo? Obviamente ese tipo de comunicación no es muy rápida, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende mucho también de las condiciones climáticas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si hay lluvia, si hay granizo, si hay viento, ¿sí? Afecta la calidad de la comunicación. ¿Sí? Esta simbología que está aquí, esto denota comunicación inalámbrica, ¿no? Entonces, siempre que veamos esto, estamos hablando de que esa conexión no es cableada, sino es una conexión inalámbrica. ¿Sí? Uno de los parámetros que se utiliza dentro de comunicación inalámbrica es la frecuencia. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia? Es una medida que nos indica qué tan a menudo cambia algo en un determinado tiempo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el número de veces que una señal realiza un ciclo completo en un segundo. ¿Sí? ¿Cuál es un ciclo completo? Esto que está aquí, ¿no? Sale desde aquí, viene, baja y llega al mismo punto. ¿Sí? Eso se conoce como un ciclo completo. ¿De acuerdo? Entonces, la unidad de medida de la frecuencia es el conocido como el hercio. ¿Sí? ¿Qué significa? Un hercio viene a ser un ciclo por cada segundo. ¿Sí? Ustedes conocen varios dispositivos, ¿sí? Dentro de los computadores, todo eso, que funcionan con este tipo de medidas. Por ejemplo, ¿cuál? El procesador. Correcto, el procesador, ¿no es cierto? Cuando usted se compra una laptop, ¿no es cierto? Y ve las características, ¿sí? Cuando llega a las características del procesador, encuentra que es un procesador, por ejemplo, de 3.4 gigahercios, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de una unidad de frecuencia, es decir, a la velocidad que gira el procesador. Claro, es una velocidad inmensa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero está relacionado con la frecuencia, ¿sí? Entonces, si hablamos simplemente de un hertz, decimos que es un ciclo por segundo. Si hablamos de un kilohertz, 1000 hercios o 1000 ciclos por segundo. Si hablamos de megahertz, estamos hablando de 1.000.000 de hercios o 1.000.000 de ciclos por segundo. Imagínense, ¿no? Y fíjense en qué nivel está el gigahertz, ¿sí? Que viene a ser 1.000.000.000 de hercios por cada segundo. Imagínense, 1.000.000.000 de vueltas en un segundo. ¿Sí? Entonces, a eso giran los procesadores actualmente. Y pues que obviamente las máquinas de hoy son mucho más eficientes en ese sentido, ¿no? En la parte de procesamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esta frecuencia con la comunicación inalámbrica? Pues que las ondas también son transmitidas a una cierta frecuencia. ¿Sí? Ya vamos a ver la comunicación inalámbrica convencional en qué bandas trabaja, ¿no? Y justo llegamos a esto, ¿no? ¿Sí? Hablamos de radiofrecuencias y de bandas de frecuencias, ¿no? La comunicación inalámbrica trabaja en esta frecuencia. ¿Sí? De 2.4 a 2.5 gigahercios. ¿Sí? Y también trabaja en la frecuencia de 5 gigahercios, es decir, desde 5.15 hasta 5.850 gigahercios. Esas son las dos bandas a las que trabaja la comunicación inalámbrica. ¿Sí? Claro, hay otras frecuencias que son utilizadas para otros fines, ¿no? Como por ejemplo, si usted se fija aquí en la gráfica, hablamos de comunicación BLF, por ejemplo, ¿sí? Que funciona o sea, tiene un rango de 3 a 30 kilohercios, ¿sí? Es para la comunicación marítima,
¿sí? La aeronavegación, ¿de acuerdo? La parte de, también, aquí ya se empezó a utilizar ya la parte de radio marítima, la parte de navegación, y va en cambio de 30 kilohercios a 300 kilohercios, ¿sí? Obviamente con distancias ya mucho menores, ¿no? Fíjense que BLF trabajaba en distancias de 10 a 100 kilómetros, ¿sí? La comunicación, o sea, una distancia bastante grande, ¿no? Muy grande, ¿sí? Y ALF ya se redució entre 1 y 10 kilómetros, ¿sí? En el tipo de comunicación MF, ¿de acuerdo? Que va de los 300 kilohercios a los 3 megahercios, ¿sí? Ya se redujo la distancia de 100 metros a 1 kilómetro, ¿sí? Aquí empezó a funcionar la radio AM, se fija ahí, ¿no? ¿Sí? Radio AM, ¿sí? También la radio, la radio de aviación, ¿sí? También funcionaba en esa banda, ¿de acuerdo? Luego tenemos el tipo de comunicación HF, ¿sí? Que va de los 10 hacia los 100 metros, y en una banda de 3 megahercios a 30 megahercios, ¿de acuerdo? Esto era para un tipo especial de radio, ¿no? Shortwave, ¿sí? En la banda VHF ya empezó a funcionar la televisión, fíjese, y la radio FM, ¿sí? Lo que actualmente tenemos, ¿no? Miren que van en distancias desde 1 a 10 metros, pero en cambio sube la frecuencia, ¿no? De 300 megahercios de 30 megahercios a 300 megahercios, ¿sí? UHF, que ya tiene una televisión de más alta definición, ¿sí? Aquí arriba. Y también ya viene la parte de comunicaciones móviles, ¿no? ¿Sí? Todo lo que es GPS, 4G, Wi-Fi, ¿sí? Que va entre 10 centímetros y 1 metro, ¿de acuerdo? Pero sube la banda de frecuencia de 300 megahercios a 3 gigahercios, ¿sí? Y en esta banda SHF también funciona el Wi-Fi, ¿sí? Recuerden lo que dice aquí, ¿no? Que funciona en ambas bandas. Funciona tanto en 2.4 como en 5, ¿sí? Y la banda UHF apenas está hasta 3 gigahercios, ¿sí? Entonces, la siguiente banda, que es la SHF, funciona de 3 gigahercios hasta 30 gigahercios, pero obviamente a la distancia baja, ¿no? De 1 a 10 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí ya funciona todo lo que es comunicación satelital, ¿sí? Y otra parte de Wi-Fi también, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues, en frecuencias de 30 gigahercios a 300 gigahercios, ¿sí? Ya tenemos comunicaciones astronómicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la que nos interesa a nosotros, en la parte de comunicación inalámbrica, está en este rango, ¿no? En UHF y en SHF, ¿sí? En UHF tenemos la banda de 2.4 gigahercios y en SHF tenemos la banda de 5 gigahercios, ¿sí? Entonces hay diferentes canales, ¿no? De 2.4 a 2.5 gigahercios de un canal. El otro canal va de 5.15 a 5.25 gigahercios. El otro canal va de 5.25 a 5.35 gigahercios. El otro va de 5.47 a 5.725 gigahercios. Y el último va de 5.725 a 5.850 gigahercios. ¿Qué significan estas bandas? Pues ciertos dispositivos funcionan en alguna de estas bandas, ¿no? Los fabricantes hacen que funcionen en alguna de estas bandas, ¿sí? Por ejemplo, los dispositivos móviles, ¿sí? Nuestros tablets, nuestros celulares, ¿sí? La mayoría, ojo, la mayoría funciona en ambas bandas, ¿sí? Tanto en 2.4 como en 5, ¿sí? Y eso lo pueden corroborar ustedes, ¿no? Cuando entren a las especificaciones del dispositivo, ahí van a encontrar, ¿no? En la parte de comunicación inalámbrica, que son compatibles con con ambas bandas, ¿no? Funcionan en 2.4, funcionan en 5 GHz, ¿sí? Claro, específicamente no van a encontrar que funcionan en 2.4 y en 5, sino van a encontrarse con esto, ¿no? Van a encontrarse con el estándar de comunicación inalámbrica, que es el estándar es el IEEE 802.11, ¿sí? Y aquí tienen las variantes, ¿no? Por ejemplo, A, por ejemplo, B, por ejemplo, G, N, AX, ¿sí? Y si usted verifica cada uno de estos estándares,
cada uno de ellos funciona a determinadas bandas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que le diga las características de su dispositivo, en la parte de comunicación móvil, ¿sí? Vamos a entender que funciona en ambas bandas. ¿De acuerdo? Otra medida en la comunicación inalámbrica es lo que se conoce como la longitud de onda. ¿Sí? ¿Y qué es la longitud de onda? Es una medida de la distancia física que viaja una onda cuando completa un ciclo. ¿Sí? Entonces ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el ciclo es todo esto, sale de este punto, viene, baja y sube. ¿Sí? Entonces, esta distancia que tenemos aquí abajo, ¿sí? Esto es la longitud de onda. ¿De acuerdo? Entonces dice, mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda es más pequeña. Si las frecuencias son más bajas, las longitudes de onda son más altas. Por ejemplo, este dibujo de la izquierda es una frecuencia baja. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer una gráfica acá arriba. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ¿sí?, es una onda, ¿cierto? Está completo el ciclo. Empezó aquí, bajó y volvió a subir. Ahí está completo un ciclo, ¿sí? Pero fíjese en el tamaño de esta onda, que llega hasta aquí. Y hagan relación con este tamaño de acá. ¿Qué es lo que le hace variar? El tamaño de la frecuencia. ¿De acuerdo? Esta frecuencia de aquí, esto es frecuencia baja. Esta le podríamos poner como frecuencia media. ¿Y esta qué sería? Fíjese en la frecuencia, ¿no? Esta es una frecuencia alta. ¿Sí? Pero al ser una frecuencia alta, fíjese en lo que pasa con la longitud de onda, ¿no? Apenas llega hasta aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación? A mayor frecuencia, ¿sí?, menor longitud de onda. A menor frecuencia, mayor longitud de onda. ¿Sí? ¿Por qué quiero que entiendan esta parte? Porque, por ejemplo, en la parte de seguridad inalámbrica, ¿sí?, hay, por ejemplo, yo puedo mandar encriptada la información, ¿sí? Y uno de los mecanismos de encriptar información, ¿sí?, en ambiente inalámbrico es justamente cambiar los parámetros de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, alterar la longitud de onda. Por ejemplo, alterar la frecuencia, ¿sí? Es decir, codificar la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para que no pueda ser descifrado por un atacante. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de que podamos comprender estos términos, ¿no? Luego tenemos la fase. ¿Sí? Es otro parámetro de comunicación inalámbrica, la fase. Por ejemplo, dice una comparación de dos ondas electromagnéticas medidas en grados. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tengo mi onda, ¿no? Mi onda normal. ¿Sí? 0 a 180 grados, llega a 360. Un ciclo. ¿Sí? Luego, nuevo, ¿no? 0, 180, 360, otro ciclo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense en el gráfico de abajo. Aquí. ¿Qué tengo aquí yo? Yo tengo dos ondas aquí, en este gráfico. ¿No es cierto? Si ve una que está con línea sólida y otra que está con línea entrecostada. ¿Sí? Son dos ondas. ¿Qué significa esas ondas? Que se ven igualitas. Son ondas que están en la misma fase. ¿Por qué? Porque están iniciando en el mismo punto, ¿sí? Y el final del ciclo llega al mismo punto. Ambas ondas. ¿Sí? Entonces significa que esas ondas están en fase. ¿De acuerdo? Pero fíjese en el gráfico de la derecha. Esta onda comienza en 0 grados. Pero la otra onda, miren, comienza en 90 grados.
sea, 90 grados luego de la primera onda. Entonces, ¿qué pasa con esta onda? Estas son señales desfasadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no iniciaron en el mismo punto, ¿sí? La una señal inició primero, la otra señal inició después, ¿sí? Entonces son ondas desfasadas. Y obviamente esto afecta a la comunicación, ¿sí? Este es uno de las situaciones que afecta a la comunicación. Y ya vamos a ver cuándo se dan este tipo de situaciones, ¿no? También tenemos el tema de la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la fuerza de la onda electromagnética, ¿sí? La fuerza de la onda se mide en base a potencia, y la potencia se mide en watts, ¿sí? Usted sabe que cualquier tipo de potencia es medida en watts. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué tenemos? ¿Cómo explicamos la amplitud? Miren la onda normal, ¿no? Sale la onda, ¿sí? Fíjense, es la misma frecuencia, es la misma longitud de onda, ¿sí? Entonces, ¿cómo mido yo la amplitud? Mido desde el pico más alto, ¿sí? Esto es el pico más alto, y mido ¿contra qué? Contra el pico más bajo. Esa distancia se denomina amplitud, ¿sí? Fíjese en la onda de acá. Mire, tiene la misma longitud de onda, la misma frecuencia. Por lo tanto, tiene una amplitud también estándar, ¿no? Mire, todos los picos tienen el mismo tamaño. Mire, todos. ¿No es cierto? Pero en cambio, ¿qué pasa en esta onda que está aquí abajo? ¿Sí? Miren, empieza, miren la frecuencia, comienza a decaer. ¿Sí? Por lo tanto, la amplitud comienza a ser más baja. Mire, aquí tenían picos más grandes, ¿sí? Aquí se mantuvo, pero aquí, fíjense, ya se reducieron los picos. Acá igual, acá igual, acá igual. A este efecto se le conoce como atenuación. Sí, deben haber escuchado, ¿no? Señal atenuada, ¿sí? ¿Qué significa señal atenuada? Señal que perdió potencia. ¿De acuerdo? Perdió potencia la señal. Y obviamente, una señal que pierde potencia, pues ya casi no llega, ¿no? ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, tú tienes el módem, ¿no es cierto?, del distribuidor del servicio de Internet, ¿sí? Lo tienes en la sala, en el primer piso, ¿no es cierto? Y tú te vas, no sé, me invento, tu casa es de 3 pisos, ¿sí? Y en el tercer piso tienes un cuarto de gimnasio, me invento, ¿ya? Y tú te vas a ese cuarto de gimnasio, ¿sí? Y resulta que tienes una señal extremadamente baja, ¿sí? ¿Qué significa? Esa señal es atenuada, ¿sí? ¿Por qué es atenuada? Porque no tiene potencia, ¿sí? Entonces, al no tener potencia, obviamente no te va a llegar la señal completa, ¿sí? ¿Por qué pierde potencia? Pues, primero porque tiene que atravesar varios obstáculos, ¿no? Puertas, paredes, losas, ¿sí? Ventanas, todo lo que hay. Cualquier cosita que tenga que atravesar va en desmedro de la potencia, ¿sí? Hace que la potencia disminuya, ¿sí? Por eso es que, ¿cuál es una de las recomendaciones que se da, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en el segundo piso pones un repetidor de señal, ¿no es cierto? Que capte esa señal que llega del primer piso, la regenera y la vuelve a enviar. Entonces, ahí sí ya te va a llegar con mayor intensidad la señal al tercer piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dispositivo que pusiste en el segundo piso lo que hizo es regenerar la señal, ¿sí? Ojo, no es un repetidor, ¿sí? Un repetidor lo que hace es coge la señal y la envía, ¿sí? Eso es un repetidor, ¿de acuerdo? Pero lo que se necesita es un regenerador de señal, y ya depende cómo le configures al equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque cuando tú configuras un equipo de estos, por ejemplo, un router inalámbrico, ¿sí? Un casero, ¿no? Home, que se conoce, ¿sí? Cuando configuras un equipo de estos, entonces, ¿qué es lo que hace? Apenas ingresas al asistente de configuración, te dice, ¿no es cierto?, cómo quiere configurar el equipo, como router, como repetidor de señal, como expansor de red, ¿sí? Pues ya depende de cómo configures el equipo.
¿de acuerdo? Pero la idea es que tienes que garantizar que puedas Llámame por regenerar. Discord, dice. Ve. Un Chicos, tal Figueroa dice. Chicos, los micrófonos, por favor. ¿Qué dijo? Chicos, los micrófonos. ¿Quién es el que está hablando? Después, ¿dónde quieres que repita la clase? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? De cuando se pierde la potencia en una señal. Sí, es justamente por este fenómeno, ¿no? Entonces, técnicamente conocido como atenuación. No sé si hay preguntas hasta ahí. Yo, Inge, y entonces ahí, ¿cuál sería la amplitud cuando se atenúa la señal? ¿O sigue siendo la más alta y la más baja? No te entendí la pregunta. En el tercer gráfico, cuando se atenúa la señal, ¿cuál es la amplitud de esa onda? ¿Sigue siendo la más alta o y la más baja? ¿O qué? No, pues, la amplitud ya es variante ya. Por eso esa señal no vale. Porque la amplitud es variante. Si tenemos una señal fija, la amplitud tiene que ser estándar. ¿Sí? La amplitud tiene que ser fija. Por ejemplo, cualquiera de estas ondas que están aquí, o la primera o la segunda, ¿sí? Son ondas que tienen una amplitud constante. ¿Sí? No varía. ¿De acuerdo? Sin importar la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Porque la una es una frecuencia alta, la otra es una frecuencia baja. ¿De acuerdo? Pero la amplitud se mantiene estándar durante todo el viaje de la onda. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos gráficos, el primero o el segundo, esta amplitud está perfecto. Lo que sí no se puede dar es el tercer gráfico, ¿no? En donde la amplitud sea variante. ¿Sí? Por ejemplo, tienes una onda que empieza así, ¿no es cierto? ¿Sí? Viene, luego baja, otra vez sube, otra vez baja. Este tipo de onda, ¿sí? No sirve. ¿Claro? Entonces, ahí es cuando ya comenzamos a tener problemas de recepción, ¿sí? Se pierden paquetes, ¿de acuerdo? Justamente porque la potencia está variando, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es un proceso de atenuación y eso afecta a la comunicación, ¿sí? ¿Alguien más que tenga dudas? Inge, Dime. ¿y cuáles son los rangos en Hertz que se les clasifican a las frecuencias en alta, bajo, media? No tiene nada que ver eso. Eso depende de cada uno de los dispositivos a qué frecuencias trabajen. No es que se los clasifica. Eso depende mucho del equipo, ¿no? Ya les voy a indicar esa parte donde podemos encontrar todo eso. ¿Alguien más que tenga otras dudas? Listo. Vamos a ver la parte de modulación de las ondas, ¿no? ¿Qué significa modulación? Pues la modulación es cambiar ciertas propiedades de una onda electromagnética para codificar los datos reales que queremos enviar. ¿Sí? Queremos codificar. ¿Sí? Entonces aquí hablamos ya de seguridad, ¿no es cierto? Pues, justamente esa es la idea, ¿no? Que la idea es que puedan viajar tus datos seguros, ¿sí? Aun cuando sea en un ambiente inalámbrico. Entonces, para eso, nosotros tenemos el proceso que se conoce como modulación de las ondas, ¿sí? ¿Y qué significa modular una onda? Pues cambiarle ciertos parámetros a esa onda, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, se modula en el origen, es decir, se cambian los parámetros en el origen, pero se da el proceso contrario en el destino, es decir, se demodula, ¿sí? Toca demodular la señal, ¿sí? O decodificar la señal para poder interpretar lo que salió del origen, ¿sí? En el origen se codifica, en el destino
se decodifica. ¿Sí? ¿Cómo se codifica? Pues cambiando los parámetros, ¿no? O sea, ciertos parámetros a la onda electromagnética. ¿Sí? A eso se le conoce como onda portadora. ¿Sí? Entonces, esta onda que está aquí, miren, esta onda inicial es una onda normal, ¿no? Fíjense, ¿sí? Tiene la misma frecuencia, la misma amplitud, la misma longitud de onda. No ha variado en nada, ¿no es cierto? Pero fíjense en la onda de acá de la derecha. ¿Qué me dice? ¿Qué característica está cambiada en esta onda? Frecuencia. La frecuencia. ¿Ya? La longitud. Exacto. Claro, la longitud depende directamente de la frecuencia, ¿no? Cambia la frecuencia, obviamente va a cambiar la amplitud, la longitud de onda, sin ninguna duda. Fíjense en que la amplitud es la misma, ¿no? ¿Sí? Miren, todos los picos son igualitos. ¿Sí? Eso no ha cambiado, la amplitud no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? La frecuencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos, no, la frecuencia no ha cambiado. Fíjense en que las frecuencias se mantienen igual, ¿no? La longitud, ¿no? Mismo tamaño. Lo que cambia es la longitud de onda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, en esta zona que la voy a pintar, en esta zona tenemos una longitud de onda. En esta zona tenemos otra longitud de onda. Acá volvemos a tener la misma longitud de onda del principio. Y acá volvemos a tener la misma longitud de onda de la segunda parte. ¿Sí? Entonces, eso es codificar una onda, codificar una señal. ¿De acuerdo? Entonces, esa misma codificación que se hace en el origen tiene que hacerse exactamente en el destino. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder obtener esta onda inicial. ¿Sí? Entonces, tengo que tener esta onda tal cual salió del origen. ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como demodulación, en cambio, en el destino. ¿Sí? Entonces, el origen modula, el destino demodula. ¿Qué es lo que demodula? Esa onda portadora. ¿Sí? La que se cambió de características, ¿no? Por ejemplo, ahí hablamos de modulación de frecuencia. ¿Sí? Como les digo, ¿no? Lo que viaja al final en las ondas son unos o son ceros. ¿Sí? Y esto está en relación a el tamaño de la onda, ¿no? La longitud de la onda. ¿Sí? Para determinar qué es un 1 y determinar qué es un 0. Entonces, según la gráfica, todo lo que va acá arriba, ¿sí? Son bits en 1. Todo lo que va acá abajo son bits en 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí no. Aquí tengo un 1, 1, acá tengo un 0, acá tengo otro 0. Acá tengo 1, 1, 1, 1. Abajo tengo 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y así se va interpretando esta onda portadora, ¿no? ¿Sí? A la que se le cambió la longitud de onda. ¿Sí? ¿Quién hace ese trabajito? Este equipo de aquí. El AP. ¿Sí? El access point es el que cambia esas características, ¿no? Obviamente, entonces, todo va a depender de cómo se configuren los equipos, ¿no? Y obviamente también de las características de los equipos para que puedan modular las ondas, ¿no? ¿Sí? Si ponemos un router, un access point casero, ¿sí? Barato, pues obviamente administrativamente no tiene muchas características para establecer seguridad, ¿no? Contra otros equipos que son muchos más caros, pero justamente porque son más caros, porque tienen más características, más funcionalidades que me permiten asegurar una mejor comunicación. ¿Sí? Fíjense que también puedo modular la amplitud. ¿Sí? Ojo, ya van a decir, esta onda no sirve. No, esta es una onda modulada. ¿Sí? ¿Qué modulamos? La amplitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambiamos? Simplemente cambiamos esto de aquí y cambiamos esto de acá. ¿De acuerdo? Pero no es una onda que ha perdido potencia, sino es una onda que está modulada. Dime. ¿Y cuándo diferenciamos cuando es modulación y cuando es atenuación? El equipo lo sabe.
¿sí? Eso no es que lo que lo diferencia el humano, no, el equipo sabe eso. Sí, el equipo sabe que es una onda codificada, que es una onda modulada, porque esa información viaja también, ¿sí? Para que el destino sepa cómo se moduló la onda y él sepa cómo tiene que demodular la onda. ¿De acuerdo? Entonces, eso saben los equipos, ¿no? Eso es trabajo de los equipos. ¿De acuerdo? Entonces, modulo la amplitud y también puedo modular la fase. ¿Sí? Miren la onda inicial, ¿no? Esta es la onda inicial. ¿Sí? Y miren la onda portadora. Miren, esta parte de aquí abajo. ¿Sí? Se cambió, miren, esto de aquí arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que se cambió? La fase. ¿De acuerdo? Se desfasaron las ondas. ¿Pero por qué? Porque está codificado. Ojo, cuidado, van a decir, pero aquí decía que ondas desfasadas no vale. Esto no vale, por ejemplo. ¿Sí? Esas señales desfasadas es ya fallas en la comunicación. ¿Sí? Pero en cambio acá está modulado, está cambiado a propósito la característica de la fase. ¿Sí? Pero eso hay que avisarle al destino. ¿De acuerdo? Si no, el destino va a decir, como no me dijeron nada, pues yo interpreto que como está cambiada la fase, esta onda no vale. ¿Sí? Entonces yo tengo que notificarle al destino, ¿sabes qué? Destino, nosotros en el inicio modificamos tales características. ¿Sí? Pues modulamos de esta manera. Entonces el destino que dice, se entera y lo que hace es, con esas mismas características que le dijo al inicio que cambió, él demodula esa onda. ¿Sí? Y obtiene esta onda original. ¿Sí? Esa es la idea, porque si no se entera el destino, pues obviamente lo va a decir, esta onda no vale, ¿sí? Y obviamente va a descartar esa información, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay 3 maneras de modular la onda, ¿no? Cambiando fase, cambiando amplitud y cambiando frecuencia, ¿sí? Entonces son formas de enviar la información un poco más segura, ¿no? En un ambiente inalámbrico. Obviamente, esta comunicación inalámbrica está regulada, ¿no? ¿Sí? No es como se decía en un principio, ¿no es cierto? El aire es libre, el espacio es libre, el espacio es de todos. Por lo tanto, yo hago con el espacio lo que me plazca, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta que no es así, ¿sí? Porque si el espacio no fuese controlado, pues tranquilamente seguirían funcionando sin ningún tipo de problemas, por ejemplo, los de la televisión pirata, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué pasaba en un principio? Claro, cuando no había tanta restricción, tanto control, pues simplemente te instalaban, te apuntaban a un satélite determinado y tenías 1000 canales, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna restricción, ¿sí? Pero se dieron cuenta que eso comenzó a ser un negocio y comenzaron los controles, ¿no? ¿Sí? Pues ya te detectaban, ya te bloqueaban el satélite, te bloqueaban la señal, pues ¿qué decían? Simplemente apuntamos otro satélite, ¿no? Apuntaban otro satélite y listo, tenías nuevamente los canales, ¿sí? Y así, ¿de acuerdo? Pero porque ya comenzó a haber mucho más control en ese sentido, ¿no? Lo que se conoce como el espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, incluso aquí en el país también ya está habiendo mucho más control en ese sentido, ¿sí? Por parte del Arcotel, ¿sí? El Arcotel es el que regula la parte de telecomunicaciones, ¿sí? Por eso se han de haber escuchado, ¿cierto? Que últimamente andan en concursos de frecuencias, ¿sí? Tanto para radio como para televisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espacio no es que el espacio es como es el aire es libre, entonces es de todos, ¿sí? En ese sentido, no es de todos, ¿sí? Pues está regulado, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Hay entes reguladores, ¿sí? Por ejemplo, esto se subdividió. A nivel mundial lo hace la ITU, ¿sí? Que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Está regentado por la ITU, ¿sí? Pero esta ITU la subdividió en regiones, ¿sí? En la región 1 se encuentra Europa, el norte del Asia y el África. En la región 2 está todo lo que es la parte de Sudamérica y Norteamérica, y en la región 3 está todo lo que es Australia y el sur de Asia, ¿sí? Obviamente, los países, como dice ahí, ¿no? Pueden tener su propio ente regulador, y el Ecuador lo tiene, ¿sí? Que en este caso es el Arcotel, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la ITU es la que regula la comunicación para dispositivos inalámbricos en estas frecuencias, en la de 2.4, 2.5
y en la de 5.725 a 5.875, ¿sí? A nivel mundial, ¿no? Que son utilizados por redes WLAN, ¿sí? O LAN inalámbricas, que es la que vamos a estudiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Los Estados Unidos tienen su propio ente de regulación, ¿sí? Que es la FCC, ¿de acuerdo? Entonces, ellos manejan, en cambio, o controlan, ¿sí? Lo que es la 5.15 a la 5.25, la 5.25 a la 5.35 y así, ¿de acuerdo? Y esta empresa, la ETSI, ¿sí? Dice, se dispone de la frecuencia libre ISM, estipuladas por la I2R, y también permite el uso libre de frecuencias UNI, a excepción de UNI 2, ¿no? O sea, UNI 2 y UNI 3, ¿sí? Son frecuencias de uso especial, ¿no? Pero que también son reguladas, ¿de acuerdo? Por este ente, ¿no? Por ETSI, ¿de acuerdo? La parte de estándar es lo que ya les hablé, justamente el estándar que maneja la comunicación inalámbrica, es la IEEE 802.11. ¿Sí? Este estándar se encarga de desarrollar los estándares utilizados en la comunicación inalámbrica de las WLAN o Wireless LAN. ¿Sí? Pues miren, ¿no? Aquí está, 802.11, Wireless LAN. ¿Sí? Y este estándar tiene algunas variantes, ¿sí? Que vamos a ver cuáles son. ¿Qué nomás contiene este estándar? Contiene las especificaciones de cómo trabaja la capa física, ¿sí? La capa física del ambiente inalámbrico, ¿sí? Es decir, los tipos de modulaciones, los tipos de interfaces que se manejan y los niveles de potencia de la señal, ¿de acuerdo? Todo está estandarizado, ¿sí? Y todo lo encuentran en la IEEE 802.11. ¿Qué también encontramos aquí? Cómo trabaja la capa MAC, ¿sí? La capa de control de acceso al medio, ¿de acuerdo? Es decir, define cuestiones respecto al acceso al medio, o sea, el acceso al medio inalámbrico, a las ondas en este caso, y define la estructura que va a tener una trama inalámbrica, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos la trama Ethernet, ¿sí? La trama Ethernet solo funciona en LAN cableadas, ¿sí? En cambio, la trama 802.11 es la trama de la comunicación inalámbrica, ¿sí? De redes WLAN, más claro, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay otro tipo de protocolos, ¿sí? Por ejemplo, PPP, HDLC, ¿sí? Que manejan otro tipo de tramas, ¿sí? Esta trama simplemente la que hace aquí en referencia es a la trama 802.11 para WLAN, ¿sí? No WAN, ojo, WAN ya es otro tema, ¿sí? Van a decir, las tramas de redes WAN también es la 802.11, para nada, ¿sí? El 802.11 solo funciona en redes WLAN, ¿sí? No WAN. Y aquí están, ¿no? Puede existir revisiones a los estándares publicados, ¿sí? Por ejemplo, 802.11a, B, C, AA, AD, AE, ¿sí? Y existen más, ¿no? La G, la N, AX, la Z, ¿de acuerdo? Entonces, cada una tiene unas especificaciones diferentes, cada una ha evolucionado en algo, ¿sí? Entonces, obviamente leyendo todo el estándar con todas sus variantes, vamos a ver en qué frecuencia. Dice, todos los dispositivos de red que utilizamos en nuestras redes inalámbricas deben cumplir con los estándares 802.11. ¿Sí? Todo lo que sea susceptible de poder conectarse a una WLAN tiene que utilizar el estándar. ¿Sí? Si no utiliza ese estándar, no puede integrarse a una red inalámbrica. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Y quién es el encargado de eso? Wi-Fi Alliance. ¿Sí? Es una empresa en la cual tienen que estar asociados todos los fabricantes de dispositivos inalámbricos si quieren acceder, ¿sí? A una red inalámbrica. ¿Sí? Si quieren que su dispositivo de manera transparente se conecte a una red inalámbrica, tiene que manejar este estándar, Wi-Fi Alliance, ¿sí? Es una asociación compuesta por diferentes empresas que desarrollan equipos inalámbricos a nivel mundial, ¿sí? Y eso lo podemos validar, ¿sí?
Wi-Fi Alliance, ¿no? Miren, esta es la página, ¿no? wifi.org. Y aquí dice, en membership, creo que es member companies. Ya, aquí están, ¿no? Miren, todas las empresas que tienen o que trabajan bajo el estándar Wi-Fi Alliance. ¿Sí? Ahí están, ¿no? Apple, Cisco, Dell, Intel, LG, Nokia, Qualcomm, Sony. ¿Sí? Por ejemplo, si una televisión Sony quiere conectarse a una red inalámbrica, tiene que estar asociado a Wi-Fi Alliance. ¿Sí? Por eso la mayoría está aquí, ¿no? ¿Sí? Acer, ¿qué más hay conocido? AMD, que hay estas marcas de carros, ¿no? Porque los carros también tienen ya componentes IoT. ¿Sí? Es una marca de carro. Miren, BlackBerry. ¿Sí? Canon. ¿Dónde hay marcas de carros? Ahí está, ¿no? D-Link. ¿Sí? Facebook. Facebook también ya fabrica sus propios dispositivos. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La Ford. ¿Sí? La Ford. ¿De acuerdo? Este es General Electric, ¿sí? Que es de electrodomésticos, de lavadoras, de cocinas, de refrigeradoras. Se sabe también que esos dispositivos ya se conectan a una red, ¿sí? Aquí está GM, de General Motors, ¿sí? Que es, por ejemplo, de aquí en nuestro país, todo lo que es Chevrolet, ¿de acuerdo? Así, ¿no? Están todas las empresas que son asociadas a HP, ¿sí? Asociadas a Wi-Fi Alliance, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos sus dispositivos se conectan a una red WLAN de forma transparente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace este Wi-Fi Alliance? Lo que dice aquí, ¿no? Busca promover el uso de los estándares inalámbricos basados en el 802.11. ¿Sí? Y pues Wi-Fi, que es Wi-Fi, es una familia de tecnologías inalámbricas basada en ese estándar, ¿no? Justamente eso. Por eso es Wi-Fi Alliance. ¿De acuerdo? Y aquí está, ¿no? Lo que significa cada una de las, bueno, en unos ejemplos, ¿no? De las variantes del estándar, ¿sí? En primera instancia, ¿sí? La primera versión del estándar 802 que salió, trabajaba en una frecuencia simplemente de 2.4 GHz, ¿sí? Fue el estándar original, ¿de acuerdo? Y manejó velocidades hasta 2 Mbps, ¿sí? O sea, una velocidad bastante baja, ¿no? ¿Sí? Ese fue el primer estándar, ¿no? La primera versión del estándar, ¿sí? Luego evolucionó y apareció el de 802.11a, que manejó o funcionó en una frecuencia de 5 GHz, ¿sí? Pero lo importante era eso, ¿no? Las velocidades de transmisión de datos subió hasta 54 Mbps, ¿sí? Entonces, obviamente, subir de 2 a 54 era pues tremenda evolución, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando, por ejemplo, se compra un access point, ¿sí? O se compra un router inalámbrico para ponerlo en casa, ¿de acuerdo? Entonces, en el router, además de la marca, vienen escritas algunas características ahí afuera, ¿no? Y en la mayoría de los dispositivos, ¿sí? De la mayoría de las marcas, ponen como resaltando, ¿no? Que funcionan a tal velocidad, a 54 Mbps, otros funcionan a 108 Mbps, ¿sí? Que cubren distancias de 50 metros a la redonda, de 100 metros a la redonda, de 300 metros a la redonda, ¿sí? Pero cuando usted pone el dispositivo, lo echa a funcionar, lo echa a andar, resulta que no funciona a esa velocidad, ¿sí? Y tampoco cubre esa distancia, ¿de acuerdo? Claro, pero es que en la caja no le dicen que esa velocidad y esa distancia son óptimas, ¿sí? Son con puntos de vista, ¿de acuerdo? Es decir, que no existan obstáculos, ¿sí? Claro, si no hay ningún obstáculo, ¿sí? Pues ahí sí pueda que te funcione a 54 Mbps,
¿sí? Ahí sí pueda que te funcione 300 metros a la redonda, ¿de acuerdo? Pero usted sabe que en una comunicación inalámbrica siempre hay obstáculos. El mismo viento es un obstáculo, ¿sí? La lluvia es un obstáculo, ¿de acuerdo? Las ramas de los árboles son un obstáculo, ¿sí? Aunque no lo parezca, ¿de acuerdo? Entonces, difícilmente vamos a poder llegar a cubrir la capacidad máxima que dice el equipo, ¿no? Que viene escrito en el equipo, ¿de acuerdo? Es justamente porque hay ciertas interferencias en la comunicación, ¿no? Como las que les acabo de comentar, ¿sí? Luego apareció otra versión del estándar, que es el 802.11b, ¿sí? Que igual volvió a funcionar en la banda de 2.4, pero velocidades de hasta 11 Mbps, ¿sí? Solo a esta frecuencia, ¿no? El G, la misma frecuencia, ¿sí? Pero volvió a subir la velocidad, pero se hizo compatible en cambio con el estándar anterior, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues lo que trataba de hacer el estándar es ser compatible con las versiones anteriores, ¿sí? Es decir, ser compatible con dispositivos antiguos, ¿sí? Que solo funcionen a una velocidad más baja, ¿sí? Pero que igual les permita conectarse a la red inalámbrica, ¿sí? Entonces, esa era más bien la idea de la evolución de los estándares, ¿no? Luego tenemos el 802.11n, ¿sí? Que es uno de los más difundidos hoy en día. ¿Por qué? Porque trabaja en ambas frecuencias. O trabaja en A24 o trabaja en 5, ¿sí? Y fíjense en la velocidad, ¿no? Hasta 600 Mbps, ¿sí? Los dispositivos se pueden comunicar hasta un máximo de 70 metros de separación, ¿sí? 70 metros de separación, ¿de acuerdo? Pero aquí no le dice, ¿no es cierto? Sin que no haya obstáculos, eso no le dice. Entonces uno espera realmente que se pueda cumplir esos 70 metros de separación, ¿sí? Claro, si estuvieses en una cancha de fútbol, ¿sí? Y un equipo está en un punto, ¿sí? Aquí está un equipo y el otro equipo está acá, ¿sí? Y esta distancia es 70 metros, ¿sí? En la cancha de fútbol. Claro, aquí no hay ningún obstáculo, ¿sí? Entonces, claro, ahí sí vas a tener, ahí sí se va a cumplir la distancia que te dice el equipo. Claro, pero porque no tienes ningún obstáculo, a más del viento, ¿sí? A más del aire, que sí es un obstáculo, ¿sí? Entonces ahí pueda que sí resulte los 70 metros de distancia, ¿sí? Y hasta de 600 Mbps es la velocidad, ¿de acuerdo? Pero si esto lo trasladas a una casa, a un edificio, a un campus, ¿sí? Pues ahí tiene que pasar muchos obstáculos. Entonces difícilmente te va a dar una velocidad de 600 Mbps y una distancia de 70 metros, ¿no es cierto? Tenemos también otro estándar que es el 802.11ac, ¿sí? Que funciona solo en 5 GHz, pero la velocidad hasta de 1.3 Gbps. Ese es el típico Wi-Fi 5, ¿no? Sí, Wi-Fi 5 que existe, ¿de acuerdo? Y el 802.11ax, ¿sí? Que maneja ambas frecuencias, ¿sí? Pero que maneja velocidades hasta de 14 Gbps. Ese es el conocido como Wi-Fi 6, ¿sí? Que en Asia, Europa ya existe, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es que allá en Europa, en Asia, conexiones residenciales, ¿sí? Están sobre los 70, 80, 100 megas, ¿sí? Tranquilamente, o sea, siendo las más básicas, ¿no? Las más bajas, ¿sí? O sea, aquí para llegar a esa velocidad, claro, tendré que pagar ¿cuánto? ¿No es cierto? Porque aquí, en cambio, en nuestro país es casi lo tope que existe, ¿no? Manejar ese tipo de velocidades, ¿sí? En cambio, en Europa, en Asia, es lo más básico que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo depende de las características del equipo, ¿no es cierto? Entonces, en los equipos, cuando uno verifique esas características, siempre te vas a encontrar con esto, ¿sí? Que tu equipo funciona con estos estándares, ¿sí? Y lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, veamos, por ejemplo, un teléfono. Por ejemplo, veamos características de Huawei P40, por ejemplo, ¿ya? P40 Pro, ¿ya?
Vamos si me sale aquí nomás. Sonido, turun, turun. Mira lo que dice aquí, ¿no? Mira. Conectividad. Soporta 5G, Wi-Fi 6, funciona en ambas bandas, 2.4 y 5 GHz. ¿De acuerdo? ¿Dónde está esa parte? Aquí está, mira. Conectividad. ¿Sí? Lo que le dice, ¿no? 5G, 4G LTE, no sé qué, no sé qué. ¿Sí? 802.11b ¿sí? Todos estos estándares soporta este teléfono. ¿Sí? El B, el G, el N y el AX. ¿Sí? Aquí están, ¿no? El B, el G, el N y el AX. ¿Sí? O sea, funciona a ambas bandas. ¿Sí? Puede funcionar a velocidades de 11 Mbps o 54 o 600 o 14 Gbps. ¿De qué depende que funcionen sus velocidades? De la infraestructura de comunicación que tengamos, ¿no? Claro, obviamente en nuestro país no te va a funcionar ni de chiste a 14 Gbps. ¿Sí? Recuerde que Huawei es hecho en Asia, ¿no? ¿De acuerdo? Y en Asia, ahí sí funciona el Wi-Fi 6, ¿sí? Por eso ya viene compatible con con ese tipo de tecnología, ¿sí? Pero aquí en nuestro país, a duras penas la ve 11 Mbps, ¿sí? Pero claro, como el teléfono, pues es a nivel mundial, ¿sí? Se vende en todo el mundo, pues, y no en todo el mundo funciona solo Wi-Fi 6, pues, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerse compatibles con estándares anteriores del 802.11, ¿sí? Para que funcione, pues, dependiendo de la infraestructura a la que se conecte. ¿Sí estamos claros? Preguntas, por favor. Inge, Dime. sí, la conexión entre routers deben ser del mismo estándar, ¿verdad? Yo que sé, para alguna conexión, en este caso, inalámbrica, porque si no, no tendría respuesta del un lado o del otro. Claro, por supuesto. Sí. Y eso también pasa, ¿no? Cuando tú configuras un equipo de estos, un router inalámbrico, ahí te dice, ¿no? En qué banda quieres que funcione. ¿Sí? Si quieres que funcione en la banda de 2.4 o si quieres que funcione en la banda de 5. ¿Sí? Ya vamos a explicar un poquito más adelante qué es mejor. ¿Sí? Que funcione en 2.4 o que funcione en 5. ¿De acuerdo? Pero los equipos vienen en ambas bandas, ¿no? Pues te da la posibilidad de que tú escojas, ¿sí? En qué banda quieres que funcione. ¿De acuerdo? Inge, Dime. y los routers no tienen como los switch de autonegociación. No, 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 no. Es que estos son caseros. No, estos son caseros. Sí, estos los configuro yo de forma manual. Sí, entonces estos no tienen autonegociación. No, yo doy la configuración del equipo. ¿Sí? Solo los switch y los routers administrables, ¿sí? Esos tienen autonegociación. ¿De acuerdo? Pero claro, un switch, un router administrable, 3, 4, 5 mil dólares, ¿no? Nada que ver con un casero. Denme un minutito ya, por favor.
Listo. Preguntas hasta ahí, por favor. Inge, ¿y a un router normal así es posible modificar la antena para que tenga más alcance? Un router normal. ¿Cómo un router normal? O sea, el casero, el que tenemos en la casa, el normal. No, pues ya vienen ya con las antenas con las que vienen son calibradas para ese tipo. No le puedes poner otras antenas. ¿Sí? Porque obviamente, por más que le cambie de antena, ¿sí? O sea, la potencia del equipo ya viene calibrada ahí mismo. ¿Sí? Si no fuese tan sencillo, ¿no? O sea, vendieran simplemente antenas. ¿Sí? Te dijera, a ver, si quiero aumentar la señal, simplemente compre antenas. ¿Sí? Pero no, sino es más bien es cambiar todo el equipo. ¿Sí? Entonces, no es solo cuestión de cambiar las antenas, ¿no? Pero también depende del sistema operativo que trae el equipo, donde tiene pues configurado absolutamente todo, ¿no? Listo. Problemas en la propagación. Pues aquí también viene justamente algunos problemas que tenemos mientras se propaga la señal, ¿no? Por ejemplo, la señal se debilita. ¿Sí? Fíjense en esta imagen, ¿no? Sale del access point, ¿sí? Con una potencia, ¿no? Y miren, va bajando, baja, y ¿qué pasa? A la laptop ya no llega la potencia, ya no llega la misma señal, ¿sí? Ya llega la señal debilitada. Por eso dice ahí, ¿no? La señal se debilita. ¿Por qué? Por mucha distancia, ¿no? Es como lo que les comenté en principio, ¿no es cierto? El equipo dice 50 metros a la redonda. Y tú dices, pucha, en mi casa ni de chiste 50 metros a la redonda. ¿Sí? Si apenas de la sala al cuarto, ¿qué hay? 10 metros, exagerado. ¿Sí? No hay más, ¿no es cierto? 15 metros, no hay más. Entonces, si el equipo dice 50 metros a la redonda, la señal debe ser potente en todo lado. Mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, yo repito, depende de la cantidad de obstáculos que tenga que pasar esa señal. ¿Sí? Y obviamente, dependiendo del tipo de obstáculo, se debilita más o menos la señal. No es lo mismo que la señal atraviese un vidrio que la señal atraviese una losa, ¿sí? Una losa de concreto, o que atraviese una pared de bloque, o una pared de ladrillo, o una pared de gypsum. No es lo mismo, ¿sí? Dependiendo del material, es la pérdida de la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tú dices, chuta, pero estoy solo a 15 metros nomás. Pero ¿cuántos obstáculos tendrá que pasar la señal? Por eso no te llega. ¿No es cierto? Entonces, mucho depende de eso, ¿no? La señal cambia de dirección. Fíjense en esta imagen, ¿no? Sale la señal de la P, choca con un obstáculo. Sí, mira, choca con un obstáculo. ¿Y qué pasa? Salen dos señales diferentes, pero en diferentes ángulos. Tal que ni siquiera va en la dirección del dispositivo a donde tiene que llegar. ¿Sí? No llega acá. ¿De acuerdo? Entonces, es otro problema de propagación. O, en esta imagen, pues simplemente llega la señal y no avanza a atravesar el obstáculo. ¿Sí? Digamos que es una... Bueno, esto generalmente se da en losas, ¿no? Sí, que las losas en su mayoría son de concreto, ¿no es cierto? Claro, si son, por ejemplo, qué sé yo, estructuras metálicas, ¿sí? En la cual solo descubre, qué sé yo, tabla o pisos falsos, ahí pasará la señal. Se debilitará, sí, pero pasará la señal, ¿sí? Pero si es una losa enteramente concreto, o sea, difícilmente va a pasar la señal, ¿sí? Entonces hay obstáculos que ni siquiera llega a pasar la señal, ¿sí? Hay un tema que se conoce como absorción. ¿Qué es la absorción? Es el efecto que ocurre cuando una onda de radiofrecuencia se encuentra en su camino con un material que absorbe o atenúa una parte o la totalidad de la fuerza de la señal. ¿Sí?
Es decir, parte de la potencia de la señal se quedó en el obstáculo. ¿Sí? Y comienza a debilitarse. Esto sería lo óptimo, ¿no? Esta primera imagen. Que salga la señal, cruce el obstáculo y llega a la misma señal. ¿Sí? No perdió absolutamente nada. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Pero fíjese, no ocurre eso, ¿no? Miren lo que ocurre. Sale la señal, ¿sí? Cruce el obstáculo y miren la potencia que tiene. Bajísima. ¿Sí? Ahí es el caso de los regeneradores, ¿no? Regeneradores de señal. ¿De acuerdo? Para que esa señal que sale debilitada llega al equipo, la regenera y la vuelve a difundir, la vuelve a propagar. ¿De acuerdo? Y, o en el tercer caso, ¿sí? Pues la pared absorbió el 100% de la señal. ¿Sí? No salió absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, por y repito, todo depende del material, ¿no? Y aquí está. ¿Sí? Por ejemplo, en huecos de ascensor, ¿sí? Cuando la señal viaja por huecos de ascensor, se pierde 30 decibeles. En una frecuencia de 2.4 GHz, ¿no? Se pierde 30 decibeles. ¿Sí? O sea, se pierde muchísimo. En una pared de hormigón, ¿sí? Se pierde 12 decibeles. ¿De acuerdo? En una puerta de madera se pierde 3 decibeles. Ya se pierde menos, mucho menos. ¿Sí? En un drywall, el drywall es el gypsum, ¿no? Se pierde igual 3 decibeles. O en paredes de cubículos de oficina. ¿Se han visto las divisiones de oficina, no? ¿Sí? Que algunas son con vidrio, otras son así con algún material no tan resistente, ¿sí? Apenas se pierde 1 decibel. Pero fíjense en que se pierde. ¿Sí? Eso, ¿no es cierto? Ya, es correcto, ese mismo material. ¿Sí? Pues en ese tipo de cubículos, la pérdida no es tan grande, pero igual se pierde. ¿Sí? Como les explico, hasta el viento, ¿sí? Es un obstáculo. ¿Sí? Entonces, pero fíjense en la diferencia que hay, por ejemplo, en una pared de hormigón contra un cubículo de oficina, ¿no? ¿Sí? La cantidad de decibeles que se pierde, ¿sí? 12 decibeles es muchísimo, ¿no? Muchísima pérdida. Entonces ahí sí de ley se necesitan lo que son regeneradores de señal. Profe, ¿y cuál es la potencia mínima que debe detectar o que puede detectar un regenerador? ¿Cuál es la potencia mínima que puede detectar un regenerador? No, lo que hace un regenerador no es decir, a ver, primero voy a detectar la señal y si es que hay que regenerarla, la regenero. No. A toda señal que le llega, toda señal que la convierte en óptima. ¿Sí? Sea que esté a medias, sea que esté muy atenuada, o sea que no esté atenuada, igual la regenera a una calidad óptima de la señal. ¿Sí? Y la propaga. ¿De acuerdo? No es que simplemente, a ver, esta señal ha perdido un poquito, entonces le voy a regenerar un poquito y ahí la mandamos. No. Toda señal que es captada la regenera a una potencia máxima. ¿Sí? Y ahí sí la propaga nuevamente. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando tú te pones, por ejemplo, muy cerca a ese router que tienes configurado como expansor de la señal, ¿sí? Tienes una recepción bárbara, o sea, súper buena. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque la señal que está saliendo de ese router, ¿sí? Está totalmente regenerada a una potencia máxima. ¿Sí? Entonces no es que si detecta cierta cantidad o cierto nivel de potencia la regenera, no. A cualquier señal la regenera a potencia máxima. ¿Sí? Antes de poder propagarla nuevamente. ¿De acuerdo? Esto se me ha repetido esta lámina. Miren lo que dice aquí, ¿no? Esto no estaba acá. ¿Sí? Esto es importantísimo. El agua también es un atenuador de señal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay dispositivos que funcionan bajo el agua. ¿Sí? Por ejemplo, los relojes deportivos, ¿no? ¿Sí? Los relojes deportivos funcionan bajo el agua y también tienen comunicación inalámbrica. ¿Sí? Entonces, el agua también atenúa la señal.
¿De acuerdo? Hay otro fenómeno que se conoce como difracción. ¿Sí? ¿Y qué es este fenómeno conocido como difracción? Fíjese en la imagen, ¿no? Tenemos una antena, ¿sí? Y esta antena lo que hace es repartir la señal. Reparte la señal, ¿cierto? Choca con la casa, ¿sí? Y obviamente esa señal se desvía. Sí, claro, ya en menos potencia, ¿no? Se desvía. Pero fíjense, a esta laptop no les llega la señal. ¿Sí? A esta de aquí no les llegó la señal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta casa se convirtió en un obstáculo. ¿De acuerdo? Y no les llega la señal. ¿Sí? Es porque la señal chocó en la casa y se fue para otro lado. ¿Sí? A eso se conoce como difracción. ¿Sí? Tenemos otro fenómeno que se conoce como reflexión. ¿Sí? ¿Qué significa? Salió la señal del access point, chocó en el obstáculo, chocó en la pared y se regresó la señal, pero en otra dirección. ¿Sí? Eso es reflexión. Nunca les llegó al usuario. Miren, él se quedó sin señal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la señal chocó en la pared y se regresó. Otro fenómeno puede darse así. Sale la señal. ¿Sí? Sale otra señal. Sale otra señal. ¿Sí? Esta señal, con respecto a este usuario, ¿sí? Con respecto a este usuario, esta señal, no importa, se va. ¿Cuál le interesa? La que viene del medio, ¿no es cierto? Esa está en dirección al usuario. Perfecto, esta le serviría. Pero ¿qué pasa? Salió una tercera señal que se encontró con una mesa. ¿Sí? Chocó la señal en la mesa y tomó dirección hacia el usuario. Entonces, al usuario le van a llegar dos comunicaciones simultáneas al mismo tiempo. ¿Sí? Lo cual esto hace que se produzcan aquí colisiones. Y ustedes ya saben qué pasa con las colisiones, ¿no? ¿De acuerdo? Es problema de reflexión. ¿Sí? Entonces, la señal sale de la P, chocó en la mesa y tomó la misma dirección hacia el usuario. Entonces, al usuario le van a llegar dos señales al mismo tiempo. Entonces, ahí se dan los problemas de comunicación, porque chocan las señales y obviamente hay colisiones. Y usted sabe que una señal colisionada es descartada, no sirve. ¿De acuerdo? Esa es reflexión. Tenemos otro fenómeno llamado refracción. ¿Qué significa esto? Salió la señal de la P, cruzó el obstáculo, pero al momento de que cruzó el obstáculo, cambió de dirección. ¿Sí? Y nunca les llegó al usuario. No les llegó al usuario. ¿Sí? Porque la señal, a lo que chocó con el obstáculo, salió del obstáculo, pero en otra dirección. Eso se llama refracción. Entonces, fíjense, hay todos ese tipo de problemas mientras se propaga la señal, ¿no? Hay otro también que se conoce como scattering. ¿Sí? El scattering. ¿Qué es el scattering? Sale una señal de la P, ¿sí? Choque en el obstáculo y sale en diferentes direcciones. Salen diferentes señales, fíjense, de potencia muy baja, pero en diferentes direcciones. Y ninguna para el usuario. ¿Sí? Eso se conoce como scattering. ¿De acuerdo? Chocó con el obstáculo, perdió potencia, ¿sí? Se dividió en varias señales que salieron en varias direcciones, pero ninguna le salió en dirección hacia el usuario. ¿Sí? Y este es el Free Space Path Loss, ¿sí? Esto se da, fíjense en lo que dice aquí, ¿no? A medida que una onda viaja por el espacio libre, su amplitud va disminuyendo, a pesar que no se encuentre con objetos en su camino entre el transmisor y el receptor. O sea, aquí, no hay obstáculos. No hay obstáculos. ¿De acuerdo? Pero en cambio, esta distancia
es mayor a la soportada por el equipo, por el AP. Si el AP le dice que tiene una distancia máxima de 50 metros y usted se pone a 100 metros, pues obviamente va a captar una señal con una potencia bajita, bajita. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque a pesar de que no hay ningún obstáculo, ¿sí?, entre el origen y el destino, entre el AP y el usuario, pero en cambio la distancia es demasiado grande. ¿Sí? Entonces, ¿puede que detecte la señal? Sí, pero con una potencia extremadamente baja. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. ¿Y cómo se determina cuál de todos estos sucede? ¿O pueden suceder varias a la vez o solo una? Claro, no se da uno solo, puede darse varios al mismo tiempo. ¿Sí? Y todo está en la pérdida de la señal, ¿no? ¿Sí? Todo se da en pérdida de la señal. ¿Sí? O sea, tú no puedes determinar, me sucedió reflexión, me sucedió refracción, me sucedió absorción. No, no puedes determinar eso. ¿Sí? Simplemente lo que se les indica es que existen ese tipo de fenómenos, ¿sí?, que van en contra de una comunicación inalámbrica, que afectan a una comunicación inalámbrica, ¿de acuerdo? Pero todas terminan ¿en qué? En que no tiene señal, ¿sí? En que no te llega información, no te llega señal, o si te llega la señal, te llega en una potencia extremadamente baja, ¿de acuerdo? En eso concluye todo, ¿de acuerdo? Pues no, tú no puedes determinar o no hay mecanismo que te permita determinar cuál de estos defectos sufrió tu señal, sufrió tu comunicación. ¿Sí? Pues claro, por ejemplo, si tú dices, pero yo estaba no sé, me invento, en el bosque, en un área verde, ¿sí? Y ahí en ese campo, o sea, no había nada que me cubra la señal, pero simplemente no tenía señal. ¿Sí? ¿Qué pasó? Te pusiste muy lejos del punto donde te daba una señal adecuada. ¿Sí? Si la distancia máxima del equipo te dice 50 metros y tú te pones a 80, claro que por ahí pueda que la detectes la señal, ¿sí? Pero con una potencia extremadamente baja. ¿De acuerdo? Entonces ahí puedes interpretar, tengo este fenómeno, free space. ¿De acuerdo? Pero ahí sí, algún mecanismo que te diga, ¿sabe qué? Usted tiene este tipo de anomalía. Pues no, eso no existe. ¿Sí? Porque todo concluye en que, pues, se afecta la comunicación. ¿De acuerdo? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Y en ese mismo ejemplo, por ejemplo, si sucediera que existe viento, un viento alto, igual sería el mismo efecto de free Claro. space. Sí. Sí. ¿Y qué pasa con esos que llegan? ¿Qué? ¿Esas señales ya se descartan o existen algoritmos para reconstruirlas? No, para nada. No. Los equipos no pueden reconstruir señales. Los dispositivos finales no reconstruyen señales. Sí, por ejemplo, un celular, una tablet, no reconstruyen señales. ¿Sí? Porque si no, si tuvieran esa capacidad, no tuviese los problemas de potencia. ¿Sí? Tendría señal en todo lado. Tendría señal en la carretera. ¿Sí? En las montañas tendría señal. ¿Sí? Pero ¿por qué no tengo señal? Porque los dispositivos finales no tienen la capacidad de regenerar señales. ¿Sí? ¿Quiénes sí? Pues las antenas, los dispositivos de repetición, ¿sí? Ellos pueden regenerar señales. Se han escuchado, por ejemplo, en radio y televisión, muchos escuchan, ¿no?, de antenas repetidoras, ¿sí? ¿Qué son estas antenas repetidoras? Captan la señal, regeneran la señal y nuevamente la difunden, la propagan, ¿sí? Pero en cambio, un dispositivo final no tiene la capacidad de regenerar una señal. Por ejemplo, una televisión no tiene la capacidad de regenerar una señal. O sea, si la señal está mala, igual así la vas a ver en la televisión. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, en transmisiones, ¿no es cierto? Cuando dice que la transmisión es por satélite, ¿sí? Y cuando hay fallas en el satélite, la televisión puede hacer algo. No puede hacer nada. ¿Sí? Simplemente no ves bien, o primero te llega el audio, luego te llega el video, ¿sí? Porque a nivel de datos,
viaja más rápido la información de audio que la de video, ¿sí? Entonces ahí se notan mucho las fallas en comunicación inalámbrica, ¿sí? El relator ya está gritando gol y vos recién ves que están en media cancha, ¿sí? ¿Es por qué? Porque la señal está desfasada, ¿sí? Por una frecuencia viajó el audio, por otra frecuencia viajó el video, y obviamente se desfasaron las señales, ¿sí? Entonces ahí la televisión no puede hacer nada, ¿sí? Hasta allá todo depende de qué, de esas antenas de repetición, ¿de acuerdo? Entonces un dispositivo final nunca tiene la capacidad de regenerar una señal, ¿sí? Menos algoritmos que permitan regenerar esa señal, ¿sí? Lo que sí hacen son los dispositivos intermediarios, las antenas, los routers de equipos de repetición, ¿sí? Ellos sí pueden captar una señal y regenerarla, ¿sí? Inge, disculpe, y en el caso cuando comparto internet con un celular, ¿Qué pasa con eso? sería un generador, un No, regenerador no es de un señal. generador, simplemente es un difusor, no es regenerador, es un difusor, ¿sí? Tú estás difundiendo tu misma señal a la potencia que tú tienes, ¿sí? Pero no es que si tú compartes tu internet, a los que les compartes van a tener una señal óptima, para nada. Si tú tienes una pésima señal de internet, igual la misma pésima señal le estás compartiendo a otros dispositivos, ¿sí? Porque simplemente tú estás propagando tu señal, no estás regenerando tu señal, ¿sí? Entonces, si en ese momento tienes un mal servicio, entonces ese mismo mal servicio, en esas mismas condiciones, la estás repartiendo a otros, ¿sí? Listo. Vamos a quedar ahí por el día de hoy, ¿no? El siguiente tema que nos toca ver es la parte de topologías inalámbricas, ¿sí? Cómo se manejan ya la parte técnica ya de una comunicación inalámbrica, ¿sí? Cómo nos conectamos, ¿sí? Cuál es el proceso para conectarse, ¿sí? Y ahí sí ya pasamos a la parte práctica, ¿no? A configurar ya algunos tipos de redes inalámbricas, obviamente con los dispositivos que nos permite el simulador, ¿no? Sí, porque en la vida real pues podríamos hacer muchas más cosas, ¿sí? Pero bueno, hay que acoplarse a lo que tiene básicamente el simulador, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Por favor, me ayudan para poder registrar la tutoría. Denme un chancecito. A ver, primero tomemos lista. Redes. A ver, ¿cómo está el tema? Participantes, están 30 personas. Y son 30. Levanten la mano en el Zoom, por favor, los 30. Dejarán levantado, ¿no? Para poder ver. Los que no levantan la mano, uno les falta, verán. No, Inge, no aparece, parece en blanco, no sé, creo que es el internet, no me deja levantar la mano. Ya. Señor Sánchez, ¿vos nos falta? Señor Jordán. No, Inge, ya estoy lo viendo. mismo. Listo, ya pueden bajar la mano. Muy bien, registrada la asistencia, ya. Vamos a ver la parte de tutorías.